9 años vocero de Bergoglio. Lo conoce muchísimo. Mucho, sí. ¿Quién Pero es? puedo decir que soy amigo, somos amigos. ¿Quién es el Papa? Mira, me parece que primero el Papa para los cristianos es una institución, ¿no? Aquel sucesor de Pedro que tiene bajo su responsabilidad llevar la barca de la Iglesia a buen puerto. No, me refiero al Papa verdadero. Eso es lo que es el Papa. El Papa verdadero, que es el Papa hombre que va conoce. encarnando esta tarea, y digamos que nosotros cuando desde la fe lo miramos sabemos que es el Papa que Dios ha puesto para el momento que conviene, o el que va a guiar la Iglesia en las aguas turbulentas del momento que estamos viviendo. Y bueno, le ha tocado por primera vez en la historia a un latinoamericano llegar a ese lugar, ¿no? Y creo que lo más sorprendente para mí, que siempre, digamos, no deja de sorprenderme cuando voy a verlo, verlo en ese lugar, es que justamente no ha cambiado en su esencia. O sea, que sigue siendo el mismo hombre de Dios, el mismo hombre humilde, con las mismas costumbres, con los mismos gestos que tuvo siempre. Es decir, no ha modificado esencialmente. Por supuesto que la tarea es muchísimo más agobiante y no deja también de sorprenderme cuando lo veo y charlo mucho de eso con él. Bueno, evidentemente la fuerza es sobrenatural, porque la tarea que le toca llevar a un hombre de la edad que tiene es realmente bastante pesada. Es un hombre que igual duerme, que descansa, no le gustaba para nada viajar y sin embargo, bueno, uno lo ha visto recorrer miles de kilómetros. ¿Y por qué no vuelve a la Argentina? Yo lo he tratado varias veces personalmente, la última vez explícitamente. Lo que le dije es, él siempre tiene la costumbre de pedir, rezar por mí. Sí. Y le digo, mira, tengo una señora de la parroquia que ya no, me dijo que no reza más por vos. Entonces, ¿por qué? Me dice. Y bueno, porque en realidad dice, mira, cuando la gente te quiere venir a visitar, ¿no? Y si no te quiere venir a visitar, ¿no será que no nos quiere, ¿no? Esa es la duda que yo le trasladé. Sí. Y entonces me dice, no, yo sí tengo el deseo de ir. No sé si lo que tiene, esto ya es de mi cosecha, no es que es una frase de él, pero sí me dijo esto, transmití que yo sí tengo el deseo de ir. Ahora, lo que él creo que va viendo o evaluando es hasta qué punto su deseo de ir es compatible con lo que le pasa a los argentinos con él, que lo sufre mucho, ¿no? O sea, Que él está sabe dividida la opinión pública, la que sociedad. está en la con sociedad muy respecto a él. dividida, que él hoy en la Argentina es muy criticado, posiblemente es en el lugar del mundo donde más se lo critica y es su propia tierra. Entonces a nadie deja de dolerle, como supongo que le dolerá a Messi, la crítica de los argentinos. Y somos Pero un ¿no pueblo será difícil, justamente ¿no? porque el Papa se ha metido mucho en política? No, yo creo que es lo que los medios muestran que el Papa ha hecho. Yo creo que no es lo que el Papa hace, porque si uno, basta con que cualquier persona que tenga ganas de informarse de verdad, mire la agenda de él cotidianamente, y vas a ver que su agenda es una agenda que es absolutamente internacional. El Papa tiene y recibe problemas del mundo entero cotidianamente y miles de personas, y la proporción de tiempo dedicado a personajes de la Argentina es mínima. Lo que pasa es que es lo único que sale en los diarios de la Argentina. O sea, a los diarios de la Argentina no les preocupa, por ejemplo, el maravilloso documento de Abu Dhabi, donde el Papa le arranca por primera vez en la historia al gran líder musulmán, el rector de la Universidad Al-Azhar, una condena al terrorismo. Ahí lo vemos al Papa con Alberto Fernández, Fabiola. Claro, por eso son las Pero fotos. ahí Esa se está fue riendo. una audiencia de media hora del día de Francisco, y después se recibió No, pero a ver, los gente que de cualquier otro conocen lado. mucho al Papa, y usted lo conoce muchísimo, Sí. es muy transparente con sus caras, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver esta cara del Papa o los gestos que tuvo Sí, con yo Alberto te voy a Fernández decir, que a con ver, Macri, ¿no? bueno, yo no dejo de aclararlo a dónde voy. Yo La cara, relación, la cara sí, la cara, primero es bastante sí, distinta, ¿no? Sí, pero me gustaría, si me dejas, me das la oportunidad de decir algunas cositas, porque yo se lo presenté a Mauricio Macri, a Francisco. O sea que la relación la conozco desde el principio. Conozco la relación que ellos tenían en la ciudad, que al principio no era ni mala ni buena. La realidad es que cuando asume el gobierno de Mauricio, primero, cuando lo eligen Papa, Mauricio viaja
y la presidenta Cristina Fernández Kirchner no lo había digamos, incluido en la comitiva oficial. Entonces, el protocolo vaticano es sumamente estricto, cosa que el Papa en ese momento nada, recién acababa de llegar y no manejaba de ninguna manera, y por lo tanto protocolarmente en el podio más alto donde está cerca del altar solamente figuran presidentes de países y casas reinantes. Imposible que él hubiese accedido a ese lugar. Sin embargo, yo le dije, digamos, a Francisco que estaba Mauricio, y él le mandó poner un par de sillas a él y a Juliana en el altar. Ajá. Eso, digamos, imagínate el volumen de gente que lo quería saludar, que lo quería ver. Él rompe el protocolo para hacer eso en la misa inaugural de su pontificado. En segundo lugar, tampoco correspondía que lo saludaran. Él los hace pasar, los manda a buscar y los hace pasar a la sacristía, que es donde está la Piedad de Miguel Ángel, ahí es donde se reviste el Papa, para saludarlos, y es la famosa frase que dice, bueno, ¿cómo no me trajeron a Antonia, ¿no? Sí, sí. Ese era el trato que tenían, ¿no? Bueno, esa misma persona a quien se le dispensa ese trato, le pide después, cuando asume como presidente, primera declaración de Marcos Peña, que querían tener una relación, no como tenía el kirchnerismo, sino una relación protocolar. Y en segundo lugar, por consejo de Durán Barba, ¿no? Por consejo de Jaime Durán Barba. Sí. Y en segundo lugar, digamos, habría que hacer un libro entero de los horrores de los consejos de Jaime Durán Barba que han tenido consecuencias de alguien que no conoce la Argentina o que sería, digamos, una muy inteligente persona con quien he tenido trato muchas veces, pero que me parece que ha cometido errores que han sido terribles para el país, ¿no? Es curioso, un paréntesis, Marco, que Horacio Verbitsky, que es un gran detractor del Papa, y Durán Barba son amigos. Y un poco la amistad está en torno a este rechazo, digamos, que tienen hacia el a la Papa. antipatía equivocada, ¿no? Bueno, te terminaría esta historia porque fue tu pregunta. Cuando ellos piden visita protocolar, la visita protocolar en la Santa Sede está acotada. Acotada significa que de la manera que se recibe pasan por el patio de San Damaso, el Palacio Apostólico, un montón de salones, está la Guardia Suiza, hay personas digo, me parece que no es las ganas, no sé si él tenía ganas de tener esa charla con el presidente. Lo saluda cuando vos, buenos días, señor presidente. Conociendo a Bergoglio, es una ironía. Era Mauricio, no trajiste a Antonia, y le devuelven el protocolo que a Bergoglio la verdad nunca le interesó demasiado. Entonces yo creo que su cara de poco feliz fue porque ya de movida esa relación a él no le interesaba. O sea, lo que usted dice es que no era una cuestión ideológica, sino más bien de trato personal. De trato personal. Se subió a la presidencia y lo destrató como, digamos, como si fuera un desconocido. Como si fuera un presidente que le pide una audiencia a un papa, y no era eso. En algún momento, Marco, usted dijo algo así como que los católicos que habían votado a Macri se habían desilusionado de Macri. ¿Por qué? A ver, bueno, yo también lo charlé con Jaime Durán Barba. La frase que yo dije fue en una radio y es la frase en sí misma, porque la dije relajadamente. Estaba en ese momento con un amigo que es Gustavo Tubio. Claro, pero cuando uno está relajado es cuando dice más o menos lo que cree, ¿no? Sí, pero la frase es equivocada porque yo dije los católicos no lo van a votar a Macri, yo no soy dueño del voto de los católicos. Sí, tengo relación con muchos católicos que estábamos desencantados. Y también lo charlé, tuve la oportunidad de charlarlo en mi mesa, digamos, sentado en mi casa, a Jaime Durán Barba, para decírselo. Digo, me parece que el error de ustedes es garrafal, están yendo contra su propio electorado. Y bueno, creo que la larga se vio, si vos sumás todos los votos que se le dispersaron en Gómez Centurión, en Espert, en toda esa diáspora de gente desilusionada porque no hizo lo que esperaban, a la larga creo que hubiese, si no sacado más que el 40, hubiera quizás empatado o ido un balotaje. Entonces, no era tan disparatado lo que estábamos diciendo. Vos no podés ir en contra de la gente que te votó, que fue la clase media, que fue la clase trabajadora del campo y que fue una gran masa de gente que, digamos, no estaba de acuerdo con las políticas del kirchnerismo. Y a la larga, digamos, hoy padecemos una deuda fenomenal que nos seguimos endeudando para pagar lo mismo que hacía el kirchnerismo. Ahora, esta desilusión con respecto a Juntos por el Cambio, a Macri, ¿influyó para que el Papa
influyó o tejió articulaciones con el peronismo para su reunificación? ¿Influyó en ese acercamiento? Me parece que Francisco, en primer lugar, jamás en mi vida le escuché decir que fuera peronista. O sea, está esa cosa de origen que él iba con guardia de hierro cuando era joven. Sí, sus amistades, ¿no? Sí, pero a ver, ¿quiénes son sus amistades? A mí me gustaría, si querés, un día charlar sobre eso. ¿Quiénes son esos? ¿Qué significa ser amigo de alguien? Bueno, porque ser amigo de alguien significa para mí, en mi concepto, perder el tiempo con esa persona. Y yo no le conozco, digamos, ningún amigo peronista con el que haya ido a perder el tiempo. Digamos, le piden una reunión, él lo recibe y habla de las cosas que le plantean en la reunión. Bueno, hay gente que no recibió nunca, ¿no? ¿Como quién? Massa, por ejemplo. Pero Massa le hizo una jugarreta bastante fea, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por eso, yo creo que no hubiera tenido ningún problema en recibirlo, como me consta que lo recibía Aníbal Ibarra, como lo recibía De la Rúa, o como ha charlado montones de veces con Alberto Rodríguez Llavarini, o con Lilita Carrió, o con quien quisiera ir a verlo. O sea, yo, Graciela Fernández Gide, no sé, el Papa yo he recibido gente de todo tipo y color del arco político que pedía ir a verlo. Y siempre las condiciones de la entrevista eran las mismas. Así, si vos vas a hacer declaraciones públicas de que estuviste, yo estoy en la entrevista. Si va a ser privada, porque vos querés simplemente hablar de cosas tuyas, personales o de tu opinión, tanto periodistas, porque yo he hecho desfilar a la mayoría de los periodistas importantes del país, pasaron, aunque él no daba entrevistas, sí yo he estado en charlas que le armaba a Bergoglio con Joaquín Morales Solá, con Berbisky o con quien fuera que quisiera verlo. Entonces, funcionaba de esa manera, es decir, recibía a todo el mundo. No tengo conciencia de que fue muy opositor al gobierno de Carlos Menem, por ejemplo. Eso nadie se acuerda. Y el gobierno de Carlos Menem parece que estuviera borrado de la historia del peronismo. Y sin embargo todos los peronistas estaban enfilados en esa... y la Iglesia fue crítica del liberalismo en ese momento. Lo recuerdo. ¿Qué va a pasar ahora con el impulso a la legalización del aborto que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández? ¿Va a influir en la relación buena que aparentemente tienen? Mire, yo no soy la Iglesia como para decir, o sea, no soy parte de la cúpula del episcopado, bueno, pero que es en definitiva la que define las relaciones. Yo creo que la Iglesia va a seguir planteando su posición de que a un problema como es el embarazo no deseado no es la solución mejor ni la que alegremente se puede pedir, como si fuera casi un triunfo de un partido de fútbol. Estamos hablando de la vida de un tercero que es un hijo en gestación. Entonces, a mí hasta me sorprende, digamos, a veces cómo se plantea esto, ¿no? O sea, bueno, sin duda que cuando yo charlaba estos temas con Bergoglio en su momento, yo le decía, mira, no, digamos, hay que ser tan compasivo con la mujer que va a abortar como con el chico que pierde la vida. Porque por eso el lema que acuñamos cuando se hizo la campaña fue salvemos las dos vidas, no era solamente la vida de la mujer también es importante. Y creo que la Iglesia tiene todo el derecho del mundo, porque vivimos en una sociedad democrática y además está respetada desde la Constitución el derecho de expresar las opiniones y eso no es hacer lobby de ninguna manera. Que 5 empleadas públicas... Pero con Macri fue un problema, ¿no? 5 empleadas públicas que son diputadas digan en un acto público en el Congreso que hay que quemar la catedral si la ley no sale, y la verdad que me parece totalitario. Me parece que no sé si los medios salieron a condenarlo, como saldrán a condenar la comunidad judía si dicen que van a quemar una sinagoga porque no están de acuerdo con un planteo que hace la comunidad. Y además, si hacen un referéndum, que es lo que no quieren hacer, creo que el 60%, por lo menos en las mediciones que tenemos nosotros, el 60% de la gente se opone. Entonces, ¿cuál es la voluntad de la mayoría de los argentinos? ¿Ustedes plantearon un referéndum? Se planteó en su momento, sí. Digamos, si Francisco es un está de tema acuerdo con eso. tan importante, no lo sé, pero es un planteo que se hizo. Si realmente, digamos, la gente quiere eso. Bueno, hay que ver si, me parece que es un tema que divide tanto la sociedad y que es tan importante porque es la vida de terceros o de futuros argentinos, que bueno, quizás habría que plantearlo de esa manera y no simplemente de un proyecto de ley que lo votan algunos representantes del pueblo que pueden tener su manera de pensar. Como, digamos, y que no necesariamente yo lo que, digamos, el enojo, primero, el gobierno de Macri no era un tema de campaña, no fue un tema de campaña, no se le dijo a la gente cuando votó. Bueno, el de Alberto Fernández sí. Alberto Fernández sí, pero bueno, por eso te digo, el que lo votó sabía que se atenía a esa posibilidad porque lo dijo públicamente. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, él se pronunció pro vida. Entonces es como que, a ver, hay cosas que de esa manera... Se disfrazó de otro, ¿no? De alguna manera.
No sé, yo no puedo juzgar de que se disfrazó de otro, pero que sí que, digamos, cuando vos en Estados Unidos ves a los, digamos, que quizás la democracia debería estudiar un poquitito cómo funcionan los partidos en otro lugar del mundo, pero en España el PPP es una cosa y el PSOE es otra, y tienen su manera de pensar y sus posturas sobre algunos temas. Acá es como que todo es uno que vota y no sabe, en definitiva, con esta lista de sábana tampoco sabe a qué vota. Tema deuda argentina. Dice el presidente Fernández en la intimidad, así cuando habla con periodistas, que el Papa habla o habló con Cristalina Georgieva. Esto sí, es verosímil. Está bien, pero las deudas, por más que el Papa hable con Cristalina Georgieva, la plata la debe. No, sí, bueno. No sé, Bueno, digo, y serán hubo más benévolas un las informe condiciones. más benévolo ahora, ¿no? Digamos, serán, digamos... Porque también creo que el fondo tiene que hacerse cargo de su parte. O sea, a mí me gustaría que en algún momento, digamos, hubiese una reflexión profunda del periodismo, también o algo punible para los que se endeudan. Porque la deuda la paga el pueblo argentino y nunca le preguntan si quieren endeudarse. Entonces después los ajustes tremendos bueno, ¿qué vamos a hacer con eso, no? O sea, el fondo le prestó a la Argentina irresponsablemente, sin ningún tipo de contraprestación, era para que ganara Macri. Digo, me parece que no se puede hacer eso. Muchas gracias. Entonces, por eso están, me parece, con la conciencia floja. Y ahora tratan de ser más contemplativos. Muchas gracias por haber estado esta noche, Guillermo Gracias a Marco. vos. Y en un ratito vamos a estar con un filósofo que conoce a fondo la cabeza del Papa.